Bienvenidos a este extracto del Foro Debate Perspectivas de Vida Digna para un Ecuador Post-Extractivista. En esta conversación, Silvia Federici, junto a Mujeres de Frente y otras voces inspiradoras, nos invitan a repensar el cuidado como un acto transformador frente a las violencias estructurales que enfrentamos. Este evento se sitúa en el contexto de la consulta popular por el Yasuní y el Chocó andino, que nos llama a replantearnos nuestra relación con los territorios y las comunidades. La moderación está a cargo de Miriam Lang, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y parte del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Estamos en un país que tenía en principio una reputación de ser muy pacífico en el contexto latinoamericano y que ahora se encuentra entre los más peligrosos del subcontinente. Hace algunos años ya que varias investigaciones demostraron cómo el extractivismo, tanto el minero como el petrolero, lleva violencia a los territorios. Incide sobre las relaciones de género en una forma que se ha denominado como la patriarcalización de los territorios. Me recuerdo en 2013 estábamos en un encuentro de feminismos populares de la Fundación Rosa Luxemburg y ahí ya se discutía la patriarcalización de los territorios por el extractivismo. Transforma las economías locales, favoreciendo la mano de obra masculina, muchas veces introduce campamentos cerrados exclusivamente de hombres, devalúa la labor productiva y reproductiva de las mujeres e introduce la prostitución. Entonces iniciemos con ustedes, de Mujeres de Frente. Quisiera saber, ustedes que están en el día a día trabajando con población de barrios populares, ¿qué nuevas expresiones de violencia vamos viendo en Ecuador y qué implican o qué expresan estas nuevas formas de violencia? La del crimen organizado, la de los cuerpos armados. ¿En qué medida esta violencia es generada por las relaciones de género o de raza o de clase que estructuran esta sociedad ecuatoriana? Buenas, ¿se escucha? Ya. Buenas tardes con todas y con todos. Primero queremos agradecer, Marta y yo, por esta invitación. Nos sentimos muy felices de poder poner en diálogo lo que desde Mujeres de Frente estamos pensando con compañeras como ustedes y con este público. Voy a empezar respondiendo yo y Marta me va a complementar. Sobre la pregunta de estas nuevas experiencias de violencia que nosotras vemos justamente desde esta diversidad que habitamos las diferentes personas que somos parte de la organización, estamos viendo y nosotras hablamos de que la violencia de ahora está fundamentada en el racismo y está ligada específicamente a una etapa del capitalismo avanzado. Si bien la violencia siempre ha sido parte de un fin capital, nosotras creemos que en este momento tenemos que ver específicamente a qué grupos está beneficiando el crecimiento de la violencia y ver también cómo estos grupos que se están beneficiando están tejidos entre una economía legal e ilegal, que se ve muy claro en los territorios extractivistas, por ejemplo, tanto como en las cárceles donde nosotras trabajamos. Previo a la declaratoria del conflicto interno armado no internacional, nosotras ya estábamos denunciando, igualmente desde estos diferentes espacios que habitamos, que había una práctica exacerbada de un racismo de Estado, de una práctica sistemática que normalizaba la muerte de un montón de personas que no tenían nombres, que no tenían apellidos, que eran como simples daños colaterales de un enfrentamiento entre bandas, por ejemplo. Y nosotras creemos que ejemplos muy claros de esto fueron, por ejemplo, las masacres carcelarias que empezaron en el 2021 o las muertes violentas que se contaban por cientos en barrios empobrecidos de Guayas o de Esmeraldas, o el asesinato y la criminalización de defensoras y defensores de la naturaleza.
Pero luego vemos como un giro en enero del 2024 con la declaratoria de guerra, porque empezamos a ver la creación de lo que nosotras estamos llamando un estado infractor, un estado que permite el uso exacerbado y muy explícito y sobre todo la espectacularización de la violencia como un medio de disciplinamiento, sobre todo a través de la militarización de los territorios y muy particularmente en nuestra experiencia la militarización de las cárceles. Entonces empezamos a ver golpes, torturas, violaciones, privación de alimentos, por ejemplo, como una forma de disciplinamiento y control en varios de estos territorios. Y a la par que veíamos estas nuevas formas de violencia, nos asombraba también que había una especie de aceptación social de estos actos en pos de una supuesta seguridad ciudadana. Con estas estadísticas que dice Lore, nosotros hemos ido caracterizando como 3 puntos. El primero sería el que ahora nos dicen criminales solo por la forma que vistes, por las etnias o tal vez por el diferente pensamiento o por ser, se me fue el nombre, o por ser trans o por el color de piel. Antes bien nos decían criminales o delincuentes, ahora simplemente nos dicen terroristas. El segundo punto es sobre las mujeres, sobre nosotras las mujeres populares, que antes por el sitio en que nos encontrábamos, digamos los mercados, los barrios populares, nos decían que a nuestros hijos les criábamos para ser delincuentes. Ahora nos dicen que parimos delincuentes, y es en las personas más populares y racializadas del país. Perdón, estoy nerviosa. A su vez nos están convirtiendo en personas inhumanas, inhumanas que nos están generando odio hacia nosotras mismas y la sociedad. O sea, nos están convirtiendo a nosotros en personas inhumanas hacia la sociedad, y también nos están poniendo un miedo donde nosotras ya no podemos, digamos, querer salir por el mismo hecho que vivimos en sectores populares, por el miedo que nos tilden o nos encajen como delincuentes, o nos digan simplemente porque estás pasando o estás de repente con una ropa sucia y te dicen que ya eres un delincuente o que ya viniste robando. Eso. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Lorena, por compartirnos cómo se refuerzan y se agudizan también los patrones de discriminación y de exclusión a través de esta violencia y del discurso dominante que la acompaña. Cris, tú hace algunos meses impulsaste conjuntamente con algunas otras compañeras un manifiesto que criticaba a la estrategia de militarización del gobierno. ¿Podrías explicarnos qué les motivó a hacerlo? ¿Qué consecuencias tiene esta militarización sobre la sociedad desde tu perspectiva feminista? ¿Y qué respuesta ha tenido este manifiesto hasta ahora? Gracias por la pregunta y buenas tardes con todas y todos. Bueno, yo creo que este manifiesto tuvo un sentido y era romper también un silencio desde el campo educativo, que es un campo de una fuerte responsabilidad social de cara al conjunto, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Entonces, digamos que lo primero que yo quería decir es como que la violencia en Ecuador ha sido muy veloz, ¿no? O sea, estamos enfrentando una situación de mucha violencia muy rápidamente. Otros países la enfrentan, la han enfrentado, Colombia, México, pero en el caso de Ecuador nos ha colocado, yo creo, en un estado de shock por la velocidad que ha adquirido. Esto no quiere decir que en distintos territorios no hubiera violencia. En Esmeraldas es un territorio atravesado, Guayas, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que la explosión de la violencia ha sido muy rápida. Entonces, romper un poco ese estado de shock y empezar a hablar de lo que está pasando en el país y de qué consecuencias tiene las soluciones que nos ofrece el Estado, que nos ofrece en particular el Gobierno.
Estamos en un momento también regional, global, yo diría, donde las respuestas de mano dura están adquiriendo mucho peso, ¿no? Y podríamos hablar de Gaza, podríamos hablar de Ucrania, podríamos hablar, pero se están legitimando respuestas de mano dura, respuestas bélicas. Y estas respuestas no solo son preferentes, sino que se piensan como soluciones inmediatas. Hemos dejado de pensar en soluciones a medio, largo plazo, y las soluciones inmediatas, la militarización y la violencia, se nos ofrecen como soluciones inmediatas. Entonces, ¿cómo establecer una crítica a una lógica global de guerra, a una lógica global autoritaria que vemos expandirse en la sociedad como una lógica de no convivencia, ¿no? Como una lógica que atraviesa? Entonces, a mí me gustaría recoger varios de los puntos del manifiesto por el que nosotras nos lanzamos como feministas, educadoras y feministas, a intentar hacer una crítica de esta violencia. El primer punto creo que lo han planteado las compañeras. Esta violencia implica un escenario de guerra desde y hacia abajo. Esa es la primera cuestión que queremos decir, ¿no? Una guerra que además se plantea que podemos vivir y convivir con la idea de que hay que sacrificar a ciertos sectores de la sociedad. Esta vieja idea de que para tener seguridad, ¿no?, hay que aniquilar. Y hay gente que tiene que desaparecer. Aquí el tema del racismo es muy importante, como dicen las compañeras. Entonces, esta idea se hace común. Si pensamos que los niños, las niñas y los jóvenes son el común junto con el ambiente más importante de la sociedad, estamos ante una fractura social impresionante, ¿no? Una fractura intergeneracional. El común más importante es el ambiente y los niños, las infancias y las juventudes. Entonces, se nos está enseñando que podemos sacrificar a una parte de estas infancias, de la misma forma que sacrificamos, se nos enseña a sacrificar una parte de la naturaleza o la naturaleza. El segundo punto es que, en paralelo a que se nos normaliza esta idea de sacrificar a los sectores de abajo, ¿no?, porque son criminales, porque son terroristas, porque nacen del color equivocado y están en el sitio equivocado, también se nos oculta la guerra hacia arriba, ¿no? O sea, la misma operación de hiperfocalizar al enemigo hacia abajo lo que hace es difuminar el enemigo o el causante de la guerra hacia arriba, ¿no? Sabemos fragmentos de relato, ¿no?, a través de las tramas, ¿no?, de metástasis, ¿no? Sabemos fragmentos de relato, pero son fragmentos incoherentes que no nos llevan a una demanda social. Entonces, el segundo punto es, se nos oculta sistemáticamente cómo se libra esta guerra y cómo los sectores privilegiados la libran. El tercero es el poder descomunal que están adquiriendo los militares. Esto yo creo que no debería pasarnos desapercibidos. Yo sé que en Ecuador el ejército tiene una historia que tenemos que revisar, pero se normaliza las respuestas bélicas, discrecionales, excepcionales, las formas de gobierno basadas en la excepcionalidad y la vulneración de derechos humanos. Hace poco tuvimos un referéndum y lo que hemos es dado paso a la no fiscalización de las armas, la no transparencia de los operativos policiales y militares. Digamos que se convierte en una lógica común, ¿no? El cuarto es que se neutralizan las luchas sociales. Un territorio bélico, un territorio militarizado o atravesado por la lógica del terror es un territorio fantástico para la expulsión y el extractivismo. Esto yo creo que los compañeros lo han planteado y tenemos que insistir en esta cuestión. El quinto, y para nosotras es crucial, es que lo que tienen en común las bandas y toda la economía que rodea el narcotráfico, etcétera, y los dispositivos armados paramilitares, es decir, paramilitares vinculados al Estado, es la pedagogía de la crueldad. Estamos viendo, como dicen las compañeras, formas de violencia que antes no estábamos acostumbradas, o sea, existían, ¿no?, pero no eran formas normalizadas. Y esta pedagogía de la crueldad se ha librado en el cuerpo de las mujeres y de las infancias. Se está librando y se sigue librando. Por eso, para nosotras, luchar contra la militarización es una práctica feminista fundamental, ¿no? Y solo decir una cosa, y es que tenemos que romper la ecuación entre militarización y como medida de protección y seguridad. Es hora de decir que la militarización es una medida que agrava, ¿no?, y que necesitamos otras políticas. Muy bien, muy potente, Cristina, muchas gracias.
Justamente vamos a seguir contigo, Cristina. Rita Segato, que lamentablemente ya no pudo estar ahí con nosotros ahora, habla de que la violencia, esta violencia se fundamenta en lo que ella denomina el mandato de masculinidad. O sea, para ponerlo en términos coloquiales, la obligación social a los hombres, a los chicos, los jóvenes, de ser un macho bien macho, ¿no? Lo que incluye varias dimensiones de comportamiento violento. Ella también dice que para enfrentar esta violencia, entonces es necesario desmontar este mandato de masculinidad. Y nos parece fundamental ir pensando en construir estrategias en este sentido. Hay poco camino recorrido por ahora, pero tú, Cristina, quizás nos puedes dar algún ejemplo de tu experiencia donde hayas conocido alguna iniciativa, algún proceso que haya enfocado su trabajo desde esta perspectiva de quizás abrir espacio para otras masculinidades menos violentas y también dignas en la sociedad, ¿no? O sea, cómo podemos encontrar un equilibrio también de ser hombre, pero y reconocido y aceptado y así, sin ser macho. Qué difícil. Bueno, yo creo que hay que adentrarse un poco en el mandato de masculinidad para entenderlo en los distintos contextos, ¿no? Es un mandato que se declina, ¿no? Entonces, ¿cómo lo declinan los militares que están en los operativos, la policía? ¿Cómo lo están declinando los jóvenes de los barrios populares, ¿no? O sea, hay muchas declinaciones y yo creo que el trabajo de algunas compañeras nos da pista. En particular estoy pensando en mujeres de frente, ¿no? Porque lo que, por ejemplo, están atravesando muchos jóvenes de sectores populares, y esto yo creo que es importantísimo entenderlo, es un cierto mandato de masculinidad plagado de contradicciones. Por ejemplo, ese mandato dice, no tengo opciones, tengo que sobrevivir. Eso hay que entenderlo, ¿no? No tengo opciones, me tengo que acercar a formas de supervivencia que causan muerte, ¿no? Que me causan la muerte. Pero al mismo tiempo es una supervivencia forzada, porque lo que la investigación que estamos haciendo, ¿no? En Guayaquil, en Esmeraldas, nos habla de que los jóvenes no son libremente captados, ¿no? Sino que tienen que trasladar ciertas mercancías, tienen que guardarlas, ¿no? Se les exige, ¿no? Cierta participación, ¿no? Y al mismo tiempo los jóvenes son presas de poder ser alguien, ¿no? Lo que dice Eli cuando habla de ser un propiazo, ¿no? De poder proveer, de poder controlar el territorio, pero también de poder ostentar o de poder, a través del consumo y de la mostración de ciertos objetos, ¿no? Entonces, tenemos que adentrarnos en el mandato de masculinidad para entender qué está pasando en muchos barrios y en muchos lugares y no hacer como un argumento plano, ¿no? Necesitamos adentrarnos. En cuanto a lo que pregunta… bueno, y una cosa que yo creo que cuando pensamos alternativas o formas de trabajo, yo creo que la alianza mujeres, jóvenes, infancia, es crucial en este momento. O sea, hay que hacer un trabajo y de hecho ese es el camino que hacen las mujeres en los barrios. O sea, que no es nada, o sea, lo que vemos, justamente lo que estamos viendo es ese trabajo de sostenimiento que hay que ponerlo en valor y que aquí en el Ecuador hace Mujeres de Frente, que hacen, por ejemplo, en México también hay un trabajo, bueno, eso, sostenimiento en los barrios, ¿no? Encontramos mucho. En Isla Trinitaria hemos visto experiencias de sostenimiento, mujeres cuidando y sosteniendo a sus jóvenes, a su infancia, sin hacer distinciones, sin decir, estos son los enemigos, ¿no?, del país, estos son los amigos del país, sin distinciones, ¿no? Unir la comunidad y establecer también contranarrativas. Tenemos una narrativa dominante. Ahora hay que hacer contranarrativas y ese es el empeño en el que estamos distinta gente desde distintos territorios, ¿no? Y buena parte de esas contranarrativas las encontramos en Esmeraldas, en Guayaquil, a través de procesos también artísticos. O en las cárceles, por ejemplo. Estoy pensando en el grupo en México, en la YECA, que a través de lo que ellas llaman un proceso pedagógico que trabaja sobre los afectos, una rebelión de los afectos, están trabajando con hombres en las prisiones, ¿no? O Mujeres de Frente con los guaguas,
aunando, creando comunidad, tramando comunidad, o Mujeres del Asfalto en Esmeralda. O sea, tenemos muchas expresiones y no quiero dejar de mencionar un trabajo que es crucial ahora, no sé si para desmontar el mandato de masculina, te voy a devolver la pregunta, pero sí crucial, no solo del arte y del trenzar esta comunidad resistiendo y no creando divisorias, que es un poco lo que el trabajo de memoria. Yo creo que ustedes ahí, el trabajo de duelo por nuestros jóvenes, ¿no? El trabajo de duelo, que es muy importante y que es el trabajo que nos enseña las vidas negras importan, ¿no? En distintas partes del mundo, que es todas las vidas importan. Y el trabajo no solo de memoria, que Colombia nos enseña, que México nos enseña, sino el trabajo de las buscadoras, ¿no? En México, el trabajo de las mujeres, sobre todo, pero también de las familias que están poniendo en valor esas vidas, diciendo, no, nosotras arañamos la tierra para buscar a los nuestros. Entonces, yo creo que hay un activismo de mujeres y jóvenes que está desafiando el mandato de masculinidad y un trabajo de memoria, duelo y búsqueda que es muy importante ahora mismo poner sobre la mesa, ¿no? Porque no es algo nuevo. Sí, efectivamente, creo que ya nos diste bastante pistas de… no, está bien, o sea, de cuáles podrían ser estrategias alternativas desde lo comunitario, desde los cuidados, o sea, cómo estas perspectivas pueden abonar una respuesta colectiva a la situación que estamos viviendo. Silvia, vamos a regresar contigo. Quisiéramos, o sea, tú eres una de las voces del feminismo internacional que han puesto en circulación la idea de los cuidados como un común, justamente, y de cómo los comunes son herramientas también visionarios, digamos, eficientes contra el capitalismo como estrategia transformadora. ¿Cómo, o sea, desde tu experiencia larga, cómo puede aportar esta perspectiva a esta situación tan terrible? O sea, ¿qué puedes agregarle tú a los ejemplos que acaba de dar Cristina, que acabo de dar yo, para alentarnos en este camino? Bueno, mucha inspiración que yo tenía del discurso del común y sobre todo el común como medida, como proceso para reconstruir una sociedad, ¿no? Ha llegado, ha sido inspirado por la lucha de las mujeres, sobre todo en África, pero sobre todo en América Latina. Y lucha en particular en momento crucial, como por ejemplo, ¿no? El momento, la lucha de las mujeres, ¿no? Contra el golpe en Chile, donde, ¿no? Hay toda una historia que muestra que en un momento de gran violencia estatal, los desaparecidos, un momento de gran miedo en el cual la gente era como paralizada por el terror, ¿no? Y fueron las mujeres que rompieron esta parálisis, que empezaron a juntarse, ¿no? También porque, claro, disfrutando el hecho que los soldados en sus comunidades, ¿no? No la consideraban tan peligrosa, así que podían encontrarse sin temor de ser, ¿no? Arrestadas. Y empezaron, ¿no? A juntarse y a organizar su reproducción de cada día juntas, ¿no? A ir a comprar cosas juntas, a cocinar juntas, trajer las olas comunes, ¿no? Toda la experiencia de las olas de comedores populares empezó también en Chile, en el periodo del después, ¿no? Entonces, en esta capacidad, ¿no? De poner su vida, juntarse a cocinar significaba también poder circular informaciones, poder, ¿no? Reclamar confianza en su misma, en su capacidad. Así que ahora se considera que estas actividades fueron el principio de la resistencia al golpe en Chile. También la experiencia de las mujeres en Brasil del MST, ¿no? El movimiento de los sin tierra, ¿no?
que encontrándose, ¿no? Enfrentándose a la policía, a los paramilitares de la toma, en la búsqueda de la tierra, ¿no? Siempre intentaron unirse y juntarse una vez más en la reproducción de la vida cotidiana, por nunca ser isoladas, por nunca ser solas, ¿no? Y también a la fin, ¿no? Cuando la tierra fueron reclamadas, ¿no? Prohibieron a los hombres de crear, ¿no? Casitas, ¿no? Lejos unas de las otras, así de poder siempre enfrentarse, ¿no? A la violencia unida. Y yo creo que esta capacidad de las mujeres, ¿no? Que son también la más interesada a la reproducción social, son las más interesadas, ¿no? A defender las aguas, defender las forestas, defender los bosques, porque defienden la vida del pueblo, defienden la vida de la comunidad. Sin la tierra, ¿no? Se habla del cuerpo tierra, sin la tierra no hay vida, no hay reproducción. Entonces yo creo que las mujeres son las más capaces de enfrentarse en este momento. Y también como que, ¿no? La lucha sobre el cuidado, sobre la reproducción de la vida, ¿no? Toca todos los aspectos de la vida. La infancia, el cuidado, la salud, la educación, la tierra, la agricultura, ¿no? Entonces yo creo que también hoy son los movimientos de mujeres, ¿no? Los movimientos feministas, lo más capaz de crear un terreno común, ¿no? De construir a partir, ¿no? De la lucha sobre la reproducción, de crear un terreno común donde varios, ¿no? Movimientos pueden encontrarse. Y claro, el trabajo con los jóvenes, ¿no? El discurso de la masculinidad. Hoy todos los movimientos, los estados más fascistas están usando, ¿no? Esto apelo a una masculinidad violenta, ¿no? Para, ¿no? Como se dice, reclutar hombres a que a lo mismo momento están despollando. Le ofrecen el poder sobre la mujer en cambio, ¿no? De su sometimiento, en cambio de su despojo, ¿no? Entonces yo creo que es importante por la mujer, ¿no? Encontrarse con estos jóvenes, ¿no? Y hablar con estos jóvenes, hablar con las mujeres, las compañeras de los territorios, de los barrios donde viven estos jóvenes, ¿no? Que van a aterrorizarlas. Eso yo creo que el movimiento que las mujeres son el perno fundamental, ¿no? Porque hasta que hay una comunidad de mujeres, ¿no? Que tiene todos juntos, ¿no? La comunidad no se va a romper, no se va a desintegrar. Ajá. Entonces nos llevamos justamente este aprendizaje de que contra la violencia lo que más hay que hacer es fortalecer este tejido social que precisamente la violencia busca romper, la violencia busca desgarrar, y que la fuerza de las mujeres ahí es central. Ustedes, compañeras, vamos a volver con Lorena y Marta ahora. En su práctica política, quisiera que nos cuenten un poco qué experiencias han tenido en la construcción de estos comunes, desde los cuidados, o sea, cómo funciona esto para ustedes y qué desafíos también se encuentran en el camino, qué aprendizajes nos pueden compartir. Bueno, nosotros creemos que el cuidado para nosotras es lo más principal. El cuidado es el eje de nuestra organización. El saber que las compañeras, cada una de nuestras compañeras tienen algún proceso, sea el pequeño o grande, sin tildarles y sin, sin tildarles y sin encajarles, comprenderles y ayudarles a seguir el proceso. Con el respecto de los jóvenes, de los niños, tenemos un espacio de guaguas donde nuestros niños y jóvenes pueden venir a estudiar, a jugar y a ser ellos mismos. Porque
hoy en día ya les estamos creo que enseñando o nos están diciendo que prácticamente nuestros niños están creciendo, nuestros jóvenes están creciendo para ser delincuentes. Y nosotros estamos luchando contra esa enseñanza, creando un espacio donde nuestros niños sean los niños dulces, amorosos, donde sientan que nosotros como colectivos les podemos cuidar. Con respecto a la formación política que nosotras tenemos, nos han ayudado a crearnos como mujeres lideresas y a su vez, digamos, profesoras populares, llevando nuestros saberes, nuestros pensares y también recibiendo saberes de otras personas. Entonces yo creo que la educación popular es muy importante para nosotras, porque nosotras somos la gente que, digamos, que no acabó el estudio y que nos hacían pensar que ya no teníamos más que hacer sino ser la ama de casa o ser la mujer golpeada del marido o ser la mujer que solo necesita cuidar y no ser cuidada. Con respecto a los emprendimientos, nosotros de Mujeres de Frente hemos logrado construir estos emprendimientos, la canasta comunitaria, el catering, el taller de costura, para nosotros gestionarnos una forma menos, digamos, violenta, menos, digámoslo así, menos explotadora de un patrono o de un patrono que solo ejerce violencia o nos hace trabajar mucho por un poco de digamos, de monedas. Y igual pensamos que nosotros debemos como mujeres emprender para nuestros sueños y más no ser contratadas para que otros logren sus sueños. Eso. Marta acaba de mencionar muchas de las cosas que tenemos hacia adentro de la organización, pero retomando un poco lo que decía Cris, quisiéramos hablar de una iniciativa específica, una iniciativa política que nosotras lanzamos en noviembre del año pasado junto a otras organizaciones sociales, que es el Memorial contra la Guerra. Nosotras buscamos con el Memorial contra la Guerra recoger nombres y apellidos de las personas que han fallecido de manera violenta dentro y fuera de las cárceles del Ecuador, sobre todo desde el 2021, que es cuando empezamos a ver este crecimiento en la violencia. Para nosotras esta iniciativa tiene que ver con la práctica, como mencionaba Cris, del duelo y la memoria colectiva, sobre todo porque creemos que es una práctica que nos interpela acerca de nuestra humanidad. Nos permite preguntarnos desde los espacios que habitamos qué estamos dispuestos a ceder, digamos, en esta violencia que crece. Y nos invita también a pensar que todas las vidas merecen primero una vida digna, pero también una muerte digna, y que detrás de todas esas miles de personas que mueren sin nombres, sin apellidos, hay una mujer, por ejemplo, que los crió, que reprodujo su vida hasta ese momento, ¿no es cierto? Entonces también un reconocimiento a ese trabajo incansable que como mujeres siempre hemos estado haciendo. En cuanto a los desafíos, nosotras queríamos mencionar que estamos como poniendo o practicando en el cotidiano cosas que desafían el discurso individualista del individuo que progresa o se desarrolla, o como queramos llamarle. Y estamos poniendo en cambio en el centro los cuidados colectivos, y eso es un desafío porque genera resistencias, porque es una contranarrativa a lo que se nos impone. Entonces genera dificultades. Pero a la vez creo que algo que hemos aprendido en este camino, sobre todo en los últimos años, es que parte de las estrategias de cuidado tienen que ser tejer alianzas con otras organizaciones, alianzas entre feministas, entre organizaciones antirracistas, ecologistas, antiextractivistas, porque
desde los diferentes lugares que habitamos y desde las diferentes perspectivas por las que estamos luchando, estamos construyendo o buscando un futuro común. Y creemos que es en esas alianzas en donde se pueden conseguir cosas verdaderas, digamos, que nos permitan futuros posibles en donde la violencia no sea la base. Gracias, realmente creo que Mujeres de Frente aquí se merecen un aplauso especial. No solamente por compartirnos sus caminos, sino por la labor que están realizando en este país y en esta ciudad y en otras ciudades. Creo que lo vamos a dejar ahora, sí, aquí. Muchísimas gracias por compartir sus ideas. Creo que ha sido un panel súper importante de tener. Teníamos dudas si lo íbamos a lograr abordar este tema tan importante, pero o sea, yo me voy súper enriquecida. Muchas gracias a todas por estar aquí y a ustedes por sus preguntas.